Pues en esta cuarentena yo decidí hacer un podcast. Yo ya pasé una cuarentena antes. Fue por salud. Fue una cuarentena que duró 6 meses. Y entonces, cuando estás en un tiempo límite como ese, sí te haces preguntas muy importantes. Tipo, ¿quién soy? ¿Qué siento? ¿Cómo quiero que sea mi vida ahora? ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Y ahora que todos estamos en cuarentena, pensé que era importante salir a verificar cómo estás, salir a verificar cómo están los demás. Porque como yo pasé por algo así, sé que uno se hace estas preguntas y a veces pasa días muy feliz y a veces pasa días con muchísima angustia. Y creo que la pregunta más importante que tenemos que hacernos en este momento es ¿cómo estás? Sobre todo porque esta cuarentena está siendo colectiva. No solamente estoy yo en mi casa y no solamente estoy aquí grabando este podcast en mi recámara. Muchos estamos en nuestra casa, hemos suspendido las actividades, ha cambiado de un día para otro nuestro contexto. Y entonces, nuevamente creo que es importante preguntar ¿cómo estás? Y de esto se trata este podcast. Yo soy Gabriela Bautista, trabajo en Radio Universidad de Guadalajara y como te decía, ahorita no estoy en el contexto seguro de las cabinas de Radio UDG. Decidí documentar cómo estamos. Me gustaría que este podcast dejara una huella de quiénes fuimos en este año histórico. Decidí empezar en España, porque ellos llevan unos días adelante, digamos, la práctica de la cuarentena que nosotros, ya están en otra fase, pudieron salir de sus casas, pero para ellos el confinamiento fue extremo. Hasta tal punto que podía haber ocurrido pues en la celebración de una boda o yendo a comprar un cesto de frutas. Yo conocí a Jacobo Rivero en la Feria Internacional del Libro y en ese entonces él era director de la estación de radio llamada M21 Madrid. Y desde entonces nos hemos seguido la huella y Jacobo es una persona amante de la música a mucha profundidad. También es escritor para documentales de música y justo se encontraba de gira con La Polla Records cuando el virus irrumpió en su país. Sí, estuve de gira con La Polla Records. De hecho, si no hubiera sido por esto, en teoría iba a estar en el concierto de México también. Y luego volví otra vez a América Latina en junio y se ha suspendido, sí. Jacobo, ¿cómo estás? Bueno, la situación está en un momento de cierta incertidumbre porque parece que iniciamos con un plan de desescalada, como si ya se hubiera llegado al pico de la curva y bueno, pues desciende el número de fallecidos diarios y las perspectivas parecen más optimistas. Entonces, bueno, el ambiente es bueno, o moderadamente bueno, porque sigue falleciendo gente también. Y es verdad que hay gente, todo el mundo tiene un ser cercano que ha fallecido en este tiempo. Esta es mi charla con Jacobo Rivero. Aquí platicamos sobre qué hemos aprendido, qué cosas nos han funcionado para pasar la cuarentena, qué nos preocupa, cómo hemos manejado el miedo, qué cosas podríamos aprender colectivamente hablando. ¿Crees que el mundo vaya a cambiar? Todas estas preguntas forman parte de cómo estás. Comparte con nosotros un poquito de tus días previos a esta cuestión de la contingencia de salud. Uh-huh. Estuviste viviendo cosas bastante intensas, como el cierre de la estación de radio, uh-huh, y también el adaptarte a nuevas rutinas para ti y tu vida, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que debió ser como que primero eso y luego se viene la cosa del virus. ¿Nos cuentas? Sí. Parece todo esto del confinamiento, que aquí está siendo muy estricto y que parece que es positivo que así sea, hace que todo lo anterior al confinamiento parezca de épocas remotísimas de la memoria, ¿no? Pero efectivamente de donde yo venía era, bueno, de un cierre de una emisora que se había construido con mucho esfuerzo y con mucho cariño por mucha gente, una emisora cultural para la ciudad de Madrid, y era un proyecto comprometido con la cultura de la ciudad. Bueno, estaba en un punto un poco de desequilibrio, también con una nueva paternidad, entonces también un tiempo ilusionante. Y de repente, bueno, se empieza a oír hablar de
de que hay un virus que tiene muy difícil control social, que no están preparadas las poblaciones para sus efectos, pero claro, nos parece muy lejana China, nos parece muy lejana Italia, y en pocos días, por decirlo de alguna forma, pues ya está llamando a la puerta de todas las ciudades y especialmente en Madrid también, que es donde yo vivo, pero de muchas casas o de todas las casas del país y poco a poco de todo el mundo. Digamos que nadie en el mundo estaba preparado para que la dinámica con la que convivimos de funcionamiento diario de las cosas, de las empresas, de los restaurantes, de las tiendas, de los eventos deportivos, pues nadie se imagina que eso puede parar. Entonces, eso por mucho que te lo cuenten o que lo veas en las noticias, pues es muy difícil de interiorizarlo. Y fue paulatino que ustedes pudieran parar, ¿verdad? Primero pararon las escuelas, luego ya paró todo el mundo. Yo veía imágenes en España de la policía ya metiendo gente a su casa, ¿no? Sí. Entonces yo quería saber cómo ustedes recibían ese ánimo, o sea, cómo veían que eso estaba pasando y porque es una cosa muy, muy, muy loca la que está. Sí. Tienes que pensar que ese movimiento va acompañado por una serie de informaciones que te están diciendo que los hospitales están colapsados, que el número de fallecidos diario alcanza cifras escandalosas, que no puedes ir a ver a las personas mayores, entonces no puedes ir a ver a tus familiares y que además si vas a verles les puedes causar la muerte. Entonces, claro, en ese hueco intermedio en el que tú te quedas entre tus sensaciones, que a lo mejor te encuentras perfectamente de salud, y las percepciones que tienes a través de los medios de comunicación y de personas cercanas de que está muriendo gente, y está muriendo mucha gente, las imágenes de la playa con la policía desalojando a personas que están ahí, llega un momento en el que las normalizas. Eso no significa que uno tolere, por supuesto, para nada los abusos policiales o los abusos de autoridad o una serie de medidas que salen en paralelo también. Significa que hay que asumir como sociedad una responsabilidad colectiva. Y entonces esa asunción, que además yo creo que es autónoma, incluso en algunos casos autoorganizada, como puede ser un edificio a la hora de echar la basura, bueno, tiene cierta, o por lo menos yo he visto desde un punto de vista optimista, da cierta esperanza en relación al género humano. ¿Cómo se modificó la rutina de tu familia? ¿Cuántas personas son en tu familia y todo Bueno, eso? nosotros en mi casa somos 4, yo, mi compañera y 2 hijas, una de ellas de otra pareja. Entonces era organizarse también con la otra persona, bueno, pues para ver cómo gestionábamos un poco las nuevas circunstancias. En principio lo que hicimos fue, porque aquí funcionaba mucho al principio, la quincena como una medida, una unidad de medida para saber si uno estaba incubando el virus. Pero bueno, es una unidad de medida ciertamente equivocada porque al fin y al cabo tú vas a hacer la compra y por muy protegido que vayas, pues puedes adquirir el virus y sería volver a empezar de cero. Pero bueno, la quincena era la unidad de medida. Entonces con la madre de mi hija mayor, pues nos organizábamos por la quincena. Y con la pequeña, que es muy pequeña, pues el día a día era complicado porque aquí se hizo un llamamiento al teletrabajo, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Y luego además el teletrabajo con niños en casa pues es muy difícil de compaginar. Luego mi madre, 82 años, completamente aislada, sin capacidad tampoco de salir a la calle, con problema de sordera y de comunicación, pues bueno, era otro elemento preocupante. Pero al principio, pues organizando un poco la semana en función de la compra que hacías, una compra a la semana o de las mínimas salidas a la calle posibles. Y luego todo esto, desde el principio, tuvo un elemento muy positivo en cuanto al abrazo ausente o la gestión del abrazo ausente, que fue el reconocimiento del trabajo de los sanitarios. De tal manera que, no sé en otras ciudades del mundo, pero en Madrid y en el conjunto del país,
pues a las 8 de la tarde salen muchos vecinos, bueno, salen los vecinos o la vecindad o una parte de la vecindad a hacer un aplauso colectivo desde los balcones y las ventanas al trabajo de los sanitarios, que es una de las estructuras profesionales que más han sufrido con la pandemia después del sector de las personas mayores. Y ha habido cifras de muchos fallecidos también entre sanitarios, que son los que están un poco bueno, al pie del cañón, como dice la expresión. O sea, ¿eso se hizo como parte de la rutina diaria? Salir todos a todavía. Y eso estuvo muy positivo porque también permitió que nos saludáramos vecinos que hasta ahora pues prácticamente no habíamos cruzado una palabra, que la gente te preguntara por cómo estaban tus hijas, porque hubiera una interacción entre lo cercano, que también tiene un punto casi de ecología de lo cotidiano, en el sentido de una ecología de lo cercano también, pues en los afectos, que está siendo interesante, bonita, vamos. ¿Cómo fueron ustedes lidiando el paso de los días? Porque esta cuestión de la cuarentena también a mí nos ha tocado aquí a los mexicanos, de que entramos primero como muy prendidos, como con mucho gusto, vamos a hacerlo. Y conforme fueron pasando los días vimos que era como una especie de experimento social malvado, ¿sabes? Sí, perverso. Ajá. En el que uno estaba en casa y comenzaban o sea, las rutinas eran diferentes, perdíamos noción del sueño. Es lo que nos está pasando ahorita por acá. Ustedes ya transitaron un poco eso antes que nosotros. Sí, algo de eso hay, claro. Te acuestas muchísimo más tarde. En fin, cada uno tiene un poco su terapia. Yo en mi casa nos hemos refugiado mucho en la música, en escuchar música, en la lectura, en intentar compatibilizar nuestras labores, nuestros trabajos pendientes que afortunadamente podíamos hacer desde casa. Entonces, la influencia en ese sentido ha sido relativa y ha sido más bien la optimización del tiempo de trabajo a un nivel máximo y bueno, intentar generar una atmósfera cotidiana bueno, pues lo más enriquecedora posible dentro de la situación. Pero para que te hagas a la idea, por ejemplo, en las tiendas de alimentación se arrasó durante una época con la levadura, porque toda la gente estaba haciendo pasteles, bizcochos, dulces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay como una especie de patologías sociales asociadas al encierro que pasan por la gastronomía y también a veces por los malos hábitos, que te puedes estar bebiendo. Aquí nos gusta mucho el vino tinto, pues puedes estar bebiendo vino tinto todos los días porque estás en una especie de irrealidad. O sea, hay una sensación de irrealidad permanente. O sea, yo ahora hablo contigo y me parece increíble que te esté hablando de algo que llevamos 40 días viviendo. Como que cosas que pasaban antes de la cuarentena nos parecen ya ahora como cosa muy del pasado. Por ejemplo, yo tengo esa sensación con el paro que hubo de mujeres y con la marcha del Día de las Mujeres. Ahora, eso fue hace prácticamente 2 meses y ahora lo siento tan lejano como... Y aquí fue muy polémico. Aquí la oposición, los partidos de oposición dijeron que eso había sido un posible, como epicentro de contagio prácticamente. Le empezaron a echar la culpa a las mujeres. Claro. Entonces... pues se mezcla ese uso político ya un poco de todos los comportamientos sociales previos y también de algunos de los presentes, claro. ¿Tú crees que esta cosa del virus debería politizarse? A ver, yo tengo una lectura política también del virus, en el sentido de que, creo que caminamos hacia un mundo que es absolutamente impresentable. Caminábamos. No sé cómo saldremos de esta. Aquí ha habido muchos fallecidos en residencias de mayores, privatizadas, con muchísimos ancianos totalmente abandonados y que en teoría estaban protegidos de alguna forma por la administración pública. Y ahí ha muerto muchísima gente.
también ha habido muchos enfermos o muchos fallecidos, perdón, por problemas respiratorios. Y aquí ha habido partidos que han banalizado completamente los efectos de la contaminación, de una movilidad basada solo en tubos de escape, en el coche privado, etcétera, etcétera. Y se han reído y han hecho broma de la gente que apostaba pues por una movilidad más sostenible, por más espacios verdes en la ciudad. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo sí que lo politizo de alguna forma y creo que la solución también tiene o pasa por medidas sociales, ¿no? Medidas sociales que tienen que ver con la cultura, con el medio ambiente, con la educación, con un montón de circunstancias. Luego también hay otra lectura y es que se ha politizado en el sentido de que, bueno, la política en la mayor parte de los países del planeta pues está absolutamente supeditada por los intereses de los propios partidos, antes que los de los ciudadanos. Eso ya es casi una evidencia, al menos aquí en España, ¿no? Entonces, pues se te dicen cualquier tipo de barbaridades, se echa la culpa a la manifestación del 8 de marzo, pero se hace la vista gorda con otros eventos que había antes de que se declarase el confinamiento, cuando nadie pensábamos que esto podía llegar aquí. Se politiza cualquier tipo de expresión, incluso de solidaridad con los más desfavorecidos, cuando se aprueba una especie de renta mínima de inserción para los ciudadanos, sea la condición que sea, y que incluso a algunos economistas liberales les parecía razonable, pues aquí también se pone en cuestión y se politiza. En fin, bastante desastroso en esa lectura de lo que es la politización. En realidad lo ha creado el hombre. El hombre, además, en género masculino. En general, esto lo ha creado el hombre con su absoluta avaricia depredadora, en el que no hay controles sanitarios de los alimentos, se vende veneno a la población sin ningún escrúpulo, se destrozan bosques, se contamina el aire por intereses espurios que muchas veces están conectados con los propios intereses del bolsillo de muchos políticos. Entonces, bueno, yo no sé si es tanto un aviso de la naturaleza, que obviamente es algo que todos tenemos en la cabeza, como, bueno, la naturaleza ha dicho, hasta aquí, sois unos inútiles, no sabéis resolverlo, pues os doy un tortazo de realidad. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. ¿Qué sintieron ustedes ahí en España cuando les dijeron los primeros en salir van a ser los niños? Bueno, alivio total porque realmente no está muy bien pensada la lógica del confinamiento, pues como es irreal también, pues nadie cree que vaya a durar más allá de 15 días, pero luego pasan los 15 días y luego pasan otros 15 días y luego pasa una semana. Entonces, el hecho de que estuvieran los niños y también las personas mayores encerradas en casa sin ninguna posibilidad de salir, pues obviamente es contraproducente para la salud. Entonces, no puedes evitar un mal sanitario generando otros, generando que los niños estén en casa en una vida sedentaria, muchos de ellos enchufados ya a pantallas de ordenador. Incluso aquí en la ciudad de Madrid, para que te hagas a la idea ya de la locura que puede ser las administraciones, pues una administración, la de la Comunidad de Madrid, a los niños más desfavorecidos les lleva dando desde más de 30 días un menú con comida de Telepizza, en fin, con comida precocinada, congelada y para nada ni dietética ni saludable para enfermedades o posibles enfermedades en el futuro cardiorrespiratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Uy, uy, uy. Sí. Entonces, claro, el momento de la liberación física de los niños de las casas a la calle, pues ha sido importantísimo, ha sido emocionante, vamos. ¿Cómo lo tomaron los niños? Bueno, estamos un poco en ese punto porque esta medida lleva 3 o 4 días. Sí que se ha detectado, y conozco un caso, de niños que no quieren salir de casa. No quieren salir porque, claro, el panorama que hay en las calles es de gente con mascarillas, distanciada socialmente y como una especie de sensación de peligro. Además,
se puede caminar por las calles, pero están cerrados los parques por una decisión del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, todo es tan paradójico como que la gente está en las aceras, lo que aquí llamamos aceras, o los bordillos, no sé cómo lo llamarán ustedes en México. Ajá, ¿las banquetas? Sí, bueno, lo que es en la calle, pero donde no hay tráfico de coches, ¿no? Pero no podemos acceder a los parques públicos. Esta medida parece que también se va a abrir dentro de poco, pero eso vamos muy poco a poco todo el rato. ¿Qué cosas descubriste de ti mismo durante el encierro? Lo que quiero es que compartamos cosas que nos hayan ayudado a pasarla Sí. y que ustedes, como ya van de salida, bueno, digamos, han entrado a otra etapa, que nosotros no estamos aún en esa etapa. ¿Qué cosas hiciste, descubriste de ti? O incluso, no sé, en tu dinámica personal, pero también en tu dinámica con tu pareja, en fin, o sea, ¿nos puedes compartir un poco? Bueno, en mi dinámica personal, la verdad es que la satisfacción de tener mucha música en casa y poder como saborearla, revisitarla, buscar sinergias de una música a otra, de un estilo a otro. Todo eso ha sido un ejercicio, pues la verdad es que intelectualmente y bueno, y de atmósfera, de clima en la casa, de cotidiano, pues muy satisfactorio, muy agradable. Luego además estoy escribiendo un libro que tenía totalmente atravesado, que no me salía, pues ha sido una motivación ponerme, porque la situación de alguna forma también acompaña a lo que quiero contar, ¿no? Y era un libro que tenía desde el 2016 parado y que tiene que ver también con la música y con el poder de la música, ¿no? Y ahora me interesa mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la musicoterapia, ¿no? Porque creo que es un elemento fundamental y de alguna forma ha sido también protagonista en paralelo durante este tiempo, porque muchos grupos han sacado temas o se han hecho conexiones con músicos o en los periódicos yo creo que vuelve a haber un poco más de información musical. Y luego ha sido sorprendente porque también un partido aquí de extrema derecha, por ejemplo, hizo auténtica apología de la ignorancia, que yo ya no sé si eso debería de incluirse en un código penal, ¿no? Como despreciando la cultura y que eso... Pero bueno, lo interesante en lo que tiene que ver con lo que me preguntabas, con cómo superar o cómo afecta o cómo reencontrarnos nosotros mismos, desde luego la cultura es imprescindible. Los libros que me he leído, que me estoy leyendo durante este confinamiento, pues, bueno, yo creo que son libros que se leen de una forma especial. Y en relación a la pareja y la familia, pues hay una mezcla de muchas sensaciones. Hay una mezcla de añoranza, hay una sensación de lejanía y a la vez de recuperación de un cariño especial o de una sensación de cariño especial, ¿no? Mi madre, por ejemplo, que vivimos en la misma ciudad, no poder ir a verla o tener que hacerla dejando la comida al lado de la puerta, una señora de 82 años que ha vivido una guerra, que ya vivió una guerra en Madrid y una posguerra, que aquí fue tremenda cuando la Guerra Civil Española, pues, en fin, te mueve mucho. Tengo amigos que han perdido a sus padres, incluso yo he perdido a un familiar muy cercano, muy cercano, un tío mío que ya estaba mayor, que no ha sido de coronavirus, que era de otra enfermedad, y no hemos podido ir a despedirle. Ni siquiera mi madre ha podido ir a despedir a su hermano, ni siquiera darle el último beso antes de morir. Han muerto músicos cercanos, han muerto amigos de amigos, en fin. Ha muerto un amigo hace unos días, pero también la muerte sobrevuela nuestro cotidiano de una forma casi irreal. Casi irreal. Más irreal casi que en circunstancias normales. Sí. Cuando tú vas a un tanatorio, vas a un cementerio, te abrazas a su entorno, ¿no? Parece que cuando pasemos todo esto y salgamos de esta especie de túnel y volvamos a ver la luz, nos parecería que en ese túnel ha muerto un montón de gente. Pero no sabrías ya calificar si uno fue al principio de la pandemia, si a mitad de la pandemia, si al final de la pandemia. Es una sensación muy extraña. Mientras que los que sí que estaban con él, o los más cercanos a él, tuvieron que hacer un duelo en las peores circunstancias imaginables. O en una intimidad en la que casi no te puedes ni abrazar. Entonces, bueno, eso es muy duro.
Oye, con tus hijas, ¿cómo haces para manejar el miedo? Afortunadamente, o por lo menos al menos así ha sido en mi caso, mis hijas no han tenido nunca sensación de miedo. Han tenido una sensación de irrealidad que, al contrario que lo que pueda ser en los mayores, al menos en mi caso, es una situación de irrealidad que creo que cambiará la percepción del mundo que tienen ellas respecto al que tenemos nosotros. Porque ellas han vivido, sobre todo la mayor, porque la pequeña es muy pequeña, pues una parada absoluta de su cotidiano, de no poder ir al colegio, no poder ver a sus amigas, no poder ir a la piscina o a una serie de actividades, ¿no? Y creo que ellas tendrán otra conciencia de cómo debe ser el mundo de aquí al futuro, o cómo debe ser un nuevo tiempo de vida a partir del coronavirus. Y desde luego que creo que tiene que ser un nuevo tiempo de vida, porque esto, con una horquilla de precauciones durante un tiempo, pasará, y a lo mejor serán unos meses o un año o 2 años, pero pasará y será una parte de la historia de la humanidad que se circunscribió a un periodo muy concreto. Creo que mi hija o mis hijas pues tendrán esa conciencia de lo que comentabas un poco tú antes, de que la naturaleza también puede darle un bofetón al género humano cuando la condición o la dirección a la que va es irremediablemente hacia el precipicio en todos los sentidos. Jacobo Rivero es alguien que además está muy pendiente de la vida de su ciudad y sobre todo de la vida de su barrio. Tiene esta concepción colectiva de que todos compartimos la ciudad y que compartir la ciudad implica crear un espacio personal, pero con una idea común, una idea que es para todos. Y este es un pensamiento que ha estado ocupando la cabeza de Jacobo Rivero en los últimos años, ¿sabes? Los desahucios en Madrid, la alza de las rentas increíble, la manera de vivir la ciudad. Jacobo ha pasado también documentando esto y por eso también me dio mucha curiosidad saber cómo estaba pasando la ciudad de Madrid este encierro. Oye, Jacobo, hay quienes dicen que el mundo va a seguir siendo el mismo cuando termine todo esto. Es decir, la gente va a salir, todos vamos a salir a las calles, vamos a seguir haciendo turismo no sustentable. O sea, es decir, que vamos a intentar volver a la normalidad de antes, ¿no? Hay quienes dicen eso, los más, digamos, pesimistas en mi punto de vista. Pero me gustaría invitarte a que hiciéramos un como ejercicio de la imaginación, ¿no? ¿Sería posible un orden nuevo, cosas nuevas, un orden, no sé, un cambio realmente humanitario? Porque creo que esto también es algo que se habla mucho entre todos nosotros los que estamos confinados, ¿no? De que no podemos volver a ser los mismos, de que esto fue un cambio muy fuerte. Pero bueno, con este ejercicio de la imaginación, ¿tú qué te gustaría, qué has pensado respecto a esto? Pues mira, hace 2 días o así leí una entrevista a un deportista que a mí me gusta mucho y en general le sigo porque siempre me parece interesante lo que dice, que es Rafael Nadal. Y entonces la entrevista, al menos la que yo leí, me parecía que en algunos puntos me gustaba el tono y también en cierto grado bueno, de humildad, aunque bueno, habría que leerla bien la entrevista y discutirla en profundidad, porque si no se puede hacer, yo creo, una lectura equivocada. Pero una cosa que decía era que él quería volver a la normalidad anterior a la pandemia, ¿no? Yo creo que la normalidad anterior a la pandemia es inmoral, es antiética, es ingestionable, sinceramente. Y me sorprende que algunos, incluso los más acérrimos liberales, que creen en el individuo, no tengan ni siquiera una visión propia de la salud o de la sociedad saludable en la que les gustaría vivir. Y desde luego una sociedad saludable en la que pueda vivir la gente en unas condiciones dignas de vida, que no son las que se dan ahora en la mayoría de los países del mundo, incluido el que yo vivo, es incompatible absolutamente con el propio desarrollo de la vida.
los niveles de contaminación, de explotación laboral, de miseria tolerada, de injusticias evidentes, hacen que este mundo sea absolutamente irrespirable. Y la posibilidad de vivir confinados en zonas extremadamente ricas y zonas extremadamente pobres, que es una tentación que de alguna forma me da la sensación que tienen los más privilegiados de esta sociedad, es imposible, porque esa armonía se destruirá en algún momento, porque lo que demuestran también las pandemias es la capacidad que tienen para extenderse rápidamente. Y la miseria, que es una de las condenas hacia las que yo creo que se dirigía el mundo y que probablemente es al que se dirija, pues es un escenario muy poco habitable para toda la humanidad. Entonces, bueno, aunque ese sueño que todos tenemos de que esto cambie todo y no se vuelva una normalidad en la que la precariedad atravesaba la vida de la inmensa mayoría de las personas, creo que ese escenario pues va a ser va a sufrir intentos de torpedeo. Aquí por lo menos ocurre, ¿no? Aquí hay sectores económicos muy fuertes que obviamente quieren abrir ya sus centros de operaciones y seguir operando en la misma lógica, pero al mismo tiempo alguno de los nuevos modos de explotación, que por ejemplo aquí en Madrid tenía que ver con los apartamentos turísticos, pues se han caído en una debacle de la que no se van a levantar fácilmente. Y de hecho, el tema de la vivienda, que aquí estaba teniendo consecuencias terribles, pues se va a mover bastante. Y quizás se mueva en la dirección de la necesidad de una vivienda digna y asequible para las mayorías y no de la especulación brutal en la que vivíamos antes de que todo esto ocurriese. Así que bueno, yo soy optimista. Sí, yo leía que allá en Madrid estaban cada vez las rentas más imposibles. No, imposibles. Sí, se había socializado la especulación a unos niveles bestiales. Y ahora con esto del confinamiento, cuando salimos a aplaudir a la calle, en mi calle hay un edificio donde solo hay una vecina, porque el resto eran apartamentos turísticos. Entonces, claro, eso también es un reflejo de un modo de vida muy triste, ¿no? Obviamente, o desgraciadamente, los partidos que tienen representación política en España, la mayoría de ellos, por número de partidos, no están mirando en esa dirección, en la dirección de cambiar a algo mejor, a ciudades más sostenibles, pero sí que es verdad que probablemente cambien lógicas como el teletrabajo y aumente la capacidad de teletrabajo, la movilidad. Bueno, no lo sé, yo creo que ahí está la batalla. Nadie sabe muy bien cómo se va a salir de esto, pero volviendo un poco a esta lectura positiva que hacía antes, yo creo que quizá los niños que están viviendo esto, o los jóvenes, o los adolescentes, sí que sea un punto de inflexión para ellos o para esas generaciones en relación a la ecología y a las nociones más básicas casi de supervivencia del conjunto del género, vamos. Uh-huh. ¿Algo nuevo que hayas aprendido durante este encierro? Bueno, he aprendido a hacer bizcochos. Yeah. Gracias a mi hija, la mayor, pero he aprendido a hacer bizcochos. ¿Cosas que he aprendido? Uh-huh. Bueno, he aprendido al valor de la cultura como un patrimonio que tiene una importancia fundamental en el desarrollo de nuestras vidas como personas, como seres humanos. Una alegría por haber mantenido ese patrimonio cultural a mano para unas circunstancias como las que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y luego otra cosa que he aprendido, es a relativizar las noticias de las redes sociales y de algunos medios de comunicación. Y eso me ha venido muy bien. Porque cuando uno sale aquí a las 8 a aplaudir a la calle, al menos el paisaje que yo tengo en la mía, con diferencias obviamente,
pues es gente educada y que se preocupa y que te saluda y que de alguna forma convive una mirada en general agradable. Mientras que si lo que miras son las redes sociales, pues todo es una especie de locura descomunal, de insultos, noticias falsas, y focalizar más la atención en los seres queridos más cercanos y en los más lejanos también. De hecho, ahora que podemos dar paseos, es curioso porque podemos dar paseos pero no juntarnos con la gente ni pararnos en un punto. Podemos saludarnos pero a una distancia de 1,5 metros, 2 metros. Pues me encuentro por la calle con gente con la que tenía, digamos, una relación afectiva mediana, y el calor que nos transmitimos los unos a los otros y el afecto está muy por encima de los niveles que teníamos antes del confinamiento. Y eso es positivo. Tú que tienes tanta música, porque sí, eres un coleccionista así, cañón, melómano, recomiéndanos algo para oír en estos días. Pero es que os recomendaría, bueno, pues os recomendaría, te iba a decir que os recomendaría música mexicana, pero no, pero os voy a recomendar música de Nueva Orleans, porque realmente es un lugar donde ha habido muchas tragedias, entre ellas pandemias. Hubo pandemias de fiebre amarilla en el periodo español, que fue hasta principios del siglo XIX, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, y hubo ahí una criollización, como dicen algunos, de gente que venía de Cuba, de Haití, incluso de marchas militares mexicanas que luego se asentaron en la ciudad. Y la música, curiosamente, a pesar de ese historial de pandemias y de huracanes, el más famoso el Katrina, la música transmite alegría, transmite poder y transmite energía. Entonces os recomiendo, bueno, pues un clásico que es muy fácil además de acceder a él, que es Louis Armstrong, que aunque no toda su música, él nació en Nueva Orleans, como es conocido, pero aunque no toda su música la produjo en Nueva Orleans, sí que la anterior a 1940 es pura de Nueva Orleans, pero lo que hizo después, al igual que lo que hizo al principio, invita al optimismo. Y yo creo que es una música recomendable. Y otro pianista, James Booker, que bueno, es un personaje icónico casi de la década de los 60 y los 70, de rhythm and blues, también ska, en fin, transita por un montón de géneros, porque en Nueva Orleans se mezclan muchos géneros, y también creo que a pesar de que son tristes las historias que cuenta, o algunas de las historias que cuenta, también hay ironía y también hay humor. Okay. Entonces, bueno, por ahí va un lote de recomendación pura de Nueva Orleans. Y luego ya, para terminar, os invitaría, sobre todo a los oyentes mexicanos, descubrir un poco el universo de Camarón y todo lo que tuvo que ver con el flamenco que él revolucionó, naciendo en Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz, pero universalizando también de alguna forma el poder de la música flamenca, o del flamenco, mejor dicho, a partir de unos orígenes también en los que había también mucha pena y mucha desgracia, pero había un optimismo, o destilado cierto optimismo vital. ¿Cuáles, en tu opinión, los aprendizajes colectivos más importantes que deberíamos interiorizar entre todos nosotros? Como una especie de, pues no de moraleja del asunto, pero algo que colectivamente no debemos olvidar y debemos cultivar y compartir y todo, colectivamente hablando. Yo creo que hay que cultivar la belleza de lo cotidiano, en el sentido, en los espacios quiero decir, de tiempo libre, de libertad, como lo queramos llamar, no los que tengan que ver con explícitamente o directamente con el mercado laboral, que también podrían ser, ¿no? Y con esto me refiero al cuidado de los vecinos. Aquí ha habido carteles en los portales. En mi portal, por ejemplo, aparecieron 3 y había muy poca relación entre el vecindario del edificio donde vivo. 3 carteles de si hay personas mayores que necesiten que vaya a hacerles la compra o tienen algún tipo de necesidad, yo se lo puedo hacer, soy el vecino de tal piso, soy el vecino de tal otro. Eso genera, yo creo, una dinámica de belleza de lo cotidiano.
el cuidado de las plantas, de la música, del ambiente, de la comida, el disfrute del vino, de la compañía, de la caricia, de las miradas, del tiempo de descanso, del tiempo de juego. En fin, yo creo que la gran lección es que seamos más escépticos a las tentaciones del consumo también, dar un valor relativo, vamos, por no decir quitarle de valor a ciertas dinámicas de consumo y ponerle el valor en las dinámicas, yo creo, de encuentro, ¿no? Y que indudablemente para mí la cultura, el deporte también es cultura del encuentro, ¿no? Entonces, también relativizar hasta dónde quiero pagar la cultura del encuentro, ¿no? ¿Para qué quiero que en mi equipo de fútbol haya un supermillonario que tiene 3 Ferraris y vive en La Moraleja con su piscina climatizada? ¿Qué es lo que me aporta eso a mí a mi cotidiano? Si prefiero ir con mis amigos a ver un partido de fútbol de un equipo de barrio tranquilamente tomándome una cerveza y con una bolsa de patatas fritas y pasando un buen rato, ¿no? Sí, eso se ha hablado mucho aquí en México, ¿no? Los salarios, por ejemplo, de los futbolistas, que ganan más que un médico, ¿no? Sí, O que una enfermera. sí, Y una locura. esas cosas se han venido comenzando a hablar colectivamente y eso a mí me parece súper valioso. Pero no deja de ser paradójico todo el mundo en el que vivimos, en mi opinión, ¿no? De una especulación atroz con un montón de bienes comunes, de saberes y de habilidades, ¿no? Que te pueda costar comer una comida, el salario de una persona durante un año prácticamente, ¿no? Eso existe, eso ocurre. Una habitación de un hotel en Londres puede equivaler a lo que gana una persona en un montón de países durante muchos años o que a lo mejor no va a ganar nunca, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ojalá esa reflexión entre en los hogares, pero desde luego, si no lo hace, la forma de alivio más cercana que tenemos es por lo menos que entre en nuestros hogares, ¿no? Que igual nosotros también caímos en algunas tentaciones que tenían que ver con engrasar esa maquinaria de consumo desmesurado y de auténtica especulación de todo tipo de precios, ¿no? Pues ojalá realmente haya una reflexión mundial, ¿no? Y que yo me imagino con todas las cosas que están pasando ahorita de recesión económica, se va a buscar que la gente se recupere lo más pronto posible, ¿no? Y habrá que ver a costa de qué o cómo. Creo que nadie estaba preparado, nadie estaba preparado para algo así y ojalá que sea una buena oportunidad de... Había un ejemplo, yo creo, antes de que todo estallara, que era lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Uh-huh. Que había, yo creo, una rebelión social mayoritaria o una desaprobación increíblemente mayoritaria del gobierno de la nación por una lógica desaforada de capitalismo inhumano, en el que los jóvenes que iban a la universidad hipotecados hasta hasta arriba, de nulas perspectivas laborales. Oye, Jacobo, muchas gracias por querer compartir con nosotros tus pensamientos y también por desvelarte, porque allá en España ya son casi medianoche. Nada, pero aquí ya sabes que nos acostamos tarde. Sí. Y más con el confinamiento ya es la locura. Pero no, gracias a ti, porque realmente tampoco te creas que nos paramos mucho así a hablar y siempre es interesante, bueno, contar un poco por la utilidad que pueda tener, si es que la tiene para el futuro, también por documentar todo esto. Exacto, irlo documentando y también pues quien sienta que está solo con lo que piensa, a lo mejor no, o no se le ha ocurrido qué hacer porque ya cayó en el aburrimiento o en la rutina. Sí. También hay otras cositas. Sí, no hay que dejarse vencer, también es otro de los aprendizajes. Exacto. No hay que dejarse vencer.
En este confinamiento, lava tus manos, practica la sana distancia, atiende la información desde fuentes oficiales y confiables, intenta pasar los días tranquilo, come bien y agradezco muchísimo a Jacobo Rivero que nos haya abierto las puertas de su casa, que nos haya dejado entrar por medio de esta señal, que es una liga gigantesca desde Guadalajara a Madrid por internet. Muchas gracias, Jacobo. Y espero que todo vaya bien para tu familia, para tu madre, para todos los que te rodean y para tu ciudad. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y es una producción mía, Gabriela Bautista, para Radio Universidad de Guadalajara. Y agradezco de todo corazón a Jacobo Rivero, a Rubén Rodríguez, a Alejandro Merodio y a Anabel Casillas para la realización de este podcast. Escuchamos música de Louis Armstrong, la pieza Pretty Little Missy, del álbum Lo Esencial de Louis Armstrong. Escuchamos a Camarón con Rosa María y a la Preservation Hall Jazz Band con la pieza St. James Infirmary. Andrea González en redes sociales. El gráfico es de Claudia Bautista. Desde mi recámara, mayo de 2020, en este año histórico, Gabriela Bautista. She can look this wide world over, but she'll never find a 77-year-old like me. And 17 guards went to the cemetery. 17 guards sang a mournful song. 17 guards went to the cemetery, but only 16 of those guards came back home. Now when I die, I want to be buried in my straight-laced shoes, with a box-back coat and a Stetson hat. And I want a $20 gold piece on my watch chain to let all the boys know that I died standing pat. I want 16 crapshooters for my pallbearers and a fifth of Chevrolet Regal in my hearse. And I want a Preservation Hall band to play Who'd Have Thought It, because these will be my last days here on this earth. Now I went down to St. James Infirmary, saw my baby lying there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fat. I went down to St. James Infirmary, saw my baby lying there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so